Gracias por esperarnos. Recién estuvimos con Silvina Matakis, ministra de Hábitat de la provincia, del lado del axelismo, podemos llamarlo. Recién le pregunté también a ella si ya lo llamó así, se lo voy a preguntar a quien tengo a mi lado, que es Vanessa Siley, que fue candidata también y que, bueno, está festejando obviamente la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, soy candidata. Claro, sos candidata, perdón. Soy candidata porque ganamos la primer parada. Importante porque la gente votó en contra de la maldad. Creo que eso quedó demostrado en la provincia de Buenos Aires. En contra de la maldad me refiero a meterse con los jubilados, con las personas con discapacidad, con el desfinanciamiento de la obra pública, de la salud, fundamentalmente de la salud también, de la salud mental, de entregar el país. La gente votó en contra de entregar el país. Y lo estamos viendo en todo sentido, la entrega de la soberanía nacional, no solamente por la deuda externa, sino hasta incluso por los productos importados que están destruyendo la industria nacional. Mira, por ejemplo, la industria textil, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que nuestro pueblo haya hablado. Y fíjate que el peronismo ganó en 17 municipios que no gobernamos, que no hay intendentes peronistas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante porque creo que además de la militancia, la participación y la fuerza que le pusieron los compañeros intendentes, hubo una decisión soberana del pueblo de decirle a Milei que de esta manera no, que de esta manera no. Bueno, recién con Silvina hablábamos de la razón económica, que una parte, si querés, del peronismo hace esa lectura respecto a que la gente vota con el bolsillo, y al mismo tiempo los análisis previos a la elección hablaban de una interna del peronismo que quizás no se iba a traducir, si querés, en un buen voto en las urnas. Una interna que después obviamente se saldó yendo todos juntos por Fuerza Patria, sí. Pero más allá, para lo que viene para adelante, ¿vos crees que si de repente mejora la economía? Faltan 40 días más o menos. Sí. Mucho no puede mejorar en las condiciones reales, ¿no? Pero si hay algún tipo de giro o alguna parte de la campaña del gobierno nacional que haga captar más electorado, ¿la interna les puede seguir jugando en contra? ¿No les puede jugar en contra? Mira, yo, ¿sabes qué creo? Escuchando el discurso de Milei el día de las elecciones, donde dijo que iba a ratificar el rumbo económico, y luego escuché a otros periodistas o tuiteros también que responden a La Libertad Avanza diciendo que lo que había fallado era la estrategia política de La Libertad Avanza con su interna, con Pareja, con Karina Milei, con Santiago Caputo, ¿no? Que entre ellos se matan, enfocaron también en que el problema había sido la estrategia política y no el rumbo económico, y que el rumbo económico se ratificó por parte de Milei, que no lo van a modificar. Y creo que ahí no entendieron que no se trata solo del bolsillo de la ciudadanía, sino que se trata de vivir con dignidad, ¿no? De tener 4 comidas al día, de tener una pensión por discapacidad si sos una persona con discapacidad, de poder tener algo que el Congreso de la Nación, nos faltaron 6 diputados para poder darle un aumento de 40.000 pesos a un jubilado y de un 7% de bono, ¿no? Y de un 7% al haber de base. Entonces, me parece que se trata de eso, se trata de vivir en un país con dignidad, no solamente una cuestión, digamos, material o utilitarista, sino de reivindicar esa dignidad, y creo que se dejó de lado la indiferencia. Eso me parece fundamental, ¿no? Porque está la crueldad de hacerle daño a otro, que es lo que está haciendo este gobierno, y a veces ser indiferente es una forma de crueldad también. Y creo que el pueblo, en las urnas, democráticamente, en paz, en una elección que fue muy buena en términos logísticos, estructurales, digamos, no hubo conflictos, demostró que no es indiferente.
Se lo pone a Axel Kicillof como el gran ganador de la elección, porque fue el de la decisión de desdoblar las elecciones en su momento, y hoy está como figura central. ¿Para vos nació un axelismo pues separado del Mira, peronismo? para mí lo que hay que entender también es que incluso desde San José 1111, ¿no? Donde hoy el sistema judicial, el poder concentrado y el sistema mediático, bajo una causa vialidad que en términos jurídicos es una aberración jurídica, la causa vialidad, secuestró a la líder, la conductora de nuestro movimiento. Ella, desde su lugar, una vez más garantizó que la unidad sea posible. Y además de garantizar que la unidad sea posible, estructuró los lineamientos del discurso, del planteo, la propuesta de futuro, y creo que ahí bregan todas las fuerzas, incluso la del gobernador, y claramente que la provincia de Buenos Aires, a pesar de los 12 billones que le debe la nación a la provincia, como bien dijo el gobernador en el discurso luego de las elecciones, luego de la votación, incluso con eso se hace una buena gestión. Y eso también revalidó la gente. Pero creo que, por ejemplo, que el Congreso haya podido revertir el veto para la emergencia en discapacidad también ayudó a la elección. La elección se terminó nacionalizando y se terminó poniendo en juego, si quiere o no la sociedad, el modelo económico que impulsa el presidente Milei o no. Al punto tal de que se terminó nacionalizando que salieron a opinar todos los gobernadores, incluso otros presidentes del mundo. No sé si ustedes pudieron ver Sí, claro. el tuit de Sheinbaum en México y diarios internacionales donde la elección de la provincia de Buenos Aires, local, tuvo un impacto internacional. ¿Cómo se explica eso? Y eso se explica porque lo que se puso en juego es la gestión de Milei, sí o no, el modelo económico que nos ofrece, sí o no, si el sacrificio que te invitan a hacer es un sacrificio que te va a llevar a un buen destino o es un sacrificio que te va a terminar de hundir. Y creo que ese verso del sacrificio, que es nacido de una usina de pensamiento del JP Morgan, porque es lo que instalan sucesivamente Kirno, Toto Caputo, Bausili, Daza, el equipo económico, que son todos empleados del JP Morgan. No es algo despectivo lo que estoy diciendo, es un dato de la realidad. 20 años trabajando en el mismo banco, para el mismo banco, vienen acá, ejercen la función pública y después se van y siguen trabajando en el mismo banco. Ese pensamiento de sacrificate que después vas a estar mejor, no se lo come más nadie. 1 año y medio, casi 2 de gobierno, no se lo come más nadie en la Argentina, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Con respecto a lo que vos manifestás, a mí me parece importante que nosotros manifestemos un proyecto de unidad, pero sobre todo un proyecto de país. Justo nos decía Silvina Batakis que para ella, respecto del tema de la unidad, se ordena el peronismo de cara a las elecciones, como que las elecciones son lo que lo termina ordenando. ¿Vos entendés esa unidad detrás de una persona en particular y en ese caso esa persona es Cristina, o pensás que hay una posibilidad de que esa persona sea Axel Kicillof, justamente, que es como el que más se desliza para ser candidato a presidente, justamente? ¿Sabes qué pasa? Que el problema nuestro es un problema de representación, que creo que es un problema de la sociedad toda. Lo que demostró la cantidad de votos que nosotros sacamos, que fueron prácticamente los mismos que sacamos en el 21 e incluso en el 17, si vamos a medir elecciones legislativas. Aumentamos ese caudal, no sé, creo que dicen 400.000, 500.000 votos más, comparativamente con esas otras elecciones legislativas. Por lo cual, ¿qué quiero decir? El problema de representatividad no anida solo en el peronismo, sino que
anidaría más en las fuerzas de derecha, digamos, de la Argentina, o en los grupos poderosos de la Argentina. Sí, en pero todos lados, lo quizás, teniendo en cuenta la baja pero en nosotros participación. también por la baja participación y porque si el padrón aumentó, uno esperaría que proporcionalmente ese nivel de participación también aumente. Si votaron 2 millones de personas menos, hay un problema de representación política. Y lo que nos pide Cristina a todos y a todas es no solamente ser candidatos, no solamente militar electoralmente, sino ser militante siempre y volver a representar a la gente. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Si yo hoy, donde todavía me falta una parada, que se llama 26 de octubre, que se llama Congreso de la Nación, que tuvo un rol fundamental el Congreso en la toma de conciencia del pueblo de una elección legislativa, cuando el Congreso dijo no a los decretos de Milei, cuando dijo emergencia de discapacidad sí, cuando dijo financiamiento universitario sí, cuando dijo aumento de jubilados, aunque hayamos perdido por 6 votos. Creo que eso fue leído por el pueblo y creo que esa lectura que hace el pueblo nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿cómo voy a pensar en el 27 si todavía me queda el 26? Hay que enfocar todas las fuerzas a... Si ganamos 6 diputados más, si ganamos 6 diputados más, podemos el año que viene tratar aumento jubilatorio. Y yo me quiero concentrar en eso y deseo que toda nuestra fuerza en términos políticos, en términos programáticos, en términos de militancia, en el timbreo, en el reparto de volantes, en la charla con los trabajadores y trabajadoras, etcétera, etcétera, se enfoque en ganar 6 diputados más como mínimo, ¿no? Como mínimo, porque el deseo es superar ese número, pero como mínimo que nuestra fuerza tenga la capacidad de evitar que Milei vete leyes que le mejoran la vida a la gente. Bueno, entre los proyectos que tiene el gobierno y con lo que hace campaña desde que inició el gobierno, es que hay 3 reformas que quiere hacer de fondo: la laboral, la tributaria y la previsional, y que hay una en la que en realidad todos los partidos políticos, casi en todas, pero sobre todo hay una que todos los partidos políticos están de acuerdo que hay que hacer, que es la laboral. Y no se conoce, si querés, hoy en día, si bien la reforma laboral de Milei, que fue un poco de hecho con el decreto en su momento 2023, después una parte también, hay cosas que están judicializadas, pero en la ley bases, que tienen que ver con la flexibilización laboral sobre todo, no se conoce del otro lado cuál es la propuesta, por un lado. Y al mismo tiempo, también la gran pregunta es, si hay una propuesta, ¿por qué no se hizo en el momento en el que fueron gobierno, en los últimos 4 años, por ejemplo, de Alberto Fernández? Bueno, buenos temas de conversación los que tiraste. La ley bases, este gobierno hizo la reforma laboral de hecho y también hizo de derecho la reforma laboral, porque ley bases contiene 2 capítulos, que es el capítulo 4 y 5, que flexibilizó las normas laborales, creó la figura del colaborador, aumentó el periodo de prueba, quitó multas y sanciones para los que cometen el ilícito de no registrar. Yo pensaría una cosa: 1 año después de sancionada la ley bases, donde a un empleador le sacaron todo tipo de sanción por tenerte fuera de la formalidad, ¿no? ¿Cómo estamos a 1 año después? Estamos peor. Hoy hay más personas en la informalidad que antes. Es decir, así como el Congreso hizo un balance rechazando decretos que habían nacido de facultades delegadas, ley base, ¿se acuerdan que estuvo facultades delegadas? Se votaron las facultades delegadas. ¿Qué hizo Sturzenegger? Desreguló el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, los Institutos de la Cultura, vía decretos, fundándose en esas facultades. Y el Congreso dijo, no, yo no te di tantas facultades. Y rechazó esos decretos. De la misma manera, tenemos que revisar ley bases. Che, ¿funcionó la quita de sanciones? Con datos de la realidad, hay 8.800.000 personas en la informalidad, más que el año pasado. Según los números, 40-50% de informalidad en la Argentina. Sí, ¿funcionó ley bases? No funcionó porque no creó más empleo registrado.
Con respecto a la propuesta de nuestro espacio político, nosotros, siguiendo el mandato de Cristina desde el Partido Justicialista, estamos preparando un encuentro nacional del trabajo para conglomerar propuestas laborales de reforma o de actualización de normas laborales que están tal vez dispersas, que han presentado algún diputado, otro diputado, o que lleva adelante las centrales obreras o ciertos sindicatos, y armar nuestro propio esquema de actualización de normas laborales. Mirá, con respecto a licencias por cuidados, con respecto... Y no solo licencias, sino todo en la materia de cuidados, porque la moratoria, que tampoco pudimos revertir el veto de Milei a la existencia de la moratoria, en materia de cuidados es fundamental, porque es el reconocimiento a las amas de casa que laburaron toda su vida y que ex post, es decir, en edad jubilatoria, el Estado dice tu trabajo valió, porque trapeaste, limpiaste, cuidaste, gestionaste el hogar, y esa valorización del empleo, yo como Estado te la tengo que reconocer, eso es una moratoria. ¿No? Una jubilación. Porque la moratoria se conocía popularmente como jubilación de amas de casa. Sí. Porque principalmente beneficiarias de las amas de casa, ¿no? Entonces, creo que la materia de cuidados es muy amplia para el debate del futuro. La reducción de la jornada laboral. Nosotros empezamos a tratar la reducción de la jornada laboral. Yo presidí 4 años la Comisión de Legislación del Trabajo. Y sacamos un montón de proyectos normativos, entre ellos el teletrabajo, por ejemplo. Pero que después fue deficientemente reglamentado, porque lo importante de las leyes, queridas compañeras, no es solamente que existan, sino que se ejecuten correctamente. Claro. Una ley mal ejecutada es peor que no tener ley. Y, como digo, porque usted me pregunta nuestra propuesta, y yo quiero tener la posibilidad de contar nuestra propuesta, la lucha por el tiempo, en un momento donde la productividad, la tecnología, la digitalización de los procesos, la inteligencia artificial hace que esto que antes se hacía en 3 meses se haga en 1 minuto, es inevitable la discusión de la reducción de la jornada laboral. El mundo discute la reducción de la jornada laboral. Eso tiene que ser parte de nuestra actualización normativa. La economía de plataformas, Rappi, Pedido Ya, las distintas empresas que trabajan, por ejemplo, con el reparto de cosas. No hablo del traslado de personas, sino que sería Uber y otras plataformas, sino el reparto de cosas. Eso también requiere una reglamentación en nuestro país, pero no solamente para que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos si se accidentan, algo mínimo, sino además para que esas empresas tributen en el país donde se llevan la ganancia. Esto también es fundamental. Y quiero dejar algo bien en claro. Ninguna ley genera empleo. Lo que genera o destruye trabajo es el modelo económico. Si vos tenés un modelo económico que se funda en la adquisición de riquezas, de la valorización financiera, no vas a generar puestos de trabajo genuinos. Y por ende vas a desfinanciar más el sistema previsional argentino porque no hay aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. Claro. Ahora, si vos tenés un modelo industrial de producción, de trabajo, ahí sí vas a tener el camino virtuoso de tener más trabajadores registrados, que es el camino virtuoso que hicimos cuando fuimos gobierno del 2003 al 2015. Claro, quería plantearte justo volviendo a eso, al tema del trabajo registrado y lo de que mencionabas de la moratoria. ¿Cuál es tu visión frente a esos dos debates? Porque con la moratoria o con las jubilaciones, lo que surge todo el tiempo es que hay una base de empleo registrado que está sosteniendo a un montón de gente que no aportó. Entonces, ¿cómo se salva eso? Y después, por el lado del empleo registrado, justo estaba teniendo un debate con unos amigos, porque yo tengo 25, la mayoría de mis amigos obviamente están en negro o son monotributistas. Sí. Y lo que planteaban es, si vos sos emprendedor, quizás para emprender deberías ya tener las condiciones suficientes como para poder blanquear a tus trabajadores desde el inicio. Y la contraposición de eso era no podés emprender quizás porque no te alcanzan los recursos, entonces al principio tenés que tenerlos en negro. Claro. Para después. Bueno, sí. ¿Cómo ves esas dos cosas? El problema del trabajo no registrado no es solamente una cuestión laboral. Es una cuestión, porque una cosa es una pyme, una mini pyme, una persona, un emprendedor, el fomento de una actividad determinada, y otra cosa es cuando vos ves que el trabajo no registrado existe en grandes empresas que no tendrían problema alguno para registrar a sus trabajadores, o en restaurantes de Puerto Madero. No estoy hablando del kiosquero, del pizzero, no estoy hablando de gente joven
que igual ojo con la falacia de ser tu propio jefe. No, eso porque no, a veces terminas siendo tu propio esclavo también, ¿no? Claro, pero a lo que voy son es... varias discusiones mezcladas, pero lo que te es entendí... si es, por ejemplo, un emprendedor que tiene un café y que tiene 3 empleados, ¿vos te parece que en ese caso debería blanquearlos desde el inicio a los 3 empleados y tenerlos? No, a mí me parece que hay un problema de evasión tributaria y de fuga. Y eso es lo que constituye el problema de la falta de trabajo registrado. Y eso no se ubica en el pequeño, no se ubica en el emprendedor. Eso se ubica en términos macro en nuestro país. Si vos tenés, por ejemplo, un ejemplo de la vida real, un restaurante de Puerto Madero, que fue fiscalizado por la FIP. Y cuando va la FIP y controla la rentabilidad, es decir, el ticket, la ganancia, se encuentra que no estaba declarado el 25% de esa ganancia, ¿no? De esa facturación, había una parte de la facturación en negro. Y la FIP concluye que además del 25% de la rentabilidad no declarada, había un 25% de trabajadores no registrados. El fundamento del trabajo no registrado hay que encontrarlo en la economía no registrada. Después, programas de apoyo para emprendedores, tiene que haber. Esos son 2 cosas diferentes. El problema grande, grueso, de la masa de trabajadores no registrados tiene que ver con que hay una economía no registrada, no solamente trabajo no registrado. Y además, tenemos que empezar a pensar que si esta economía no registrada nosotros seguimos como país y el gobierno de Milei más que nadie haciendo blanqueos de capitales sin hacer blanqueo de trabajadores, nunca se va a solucionar este problema. Y el sistema previsional no se funde por moratoria. El sistema, se discute siempre la sustentabilidad del sistema previsional, ¿no? ¿Con cuánto se sostiene? Primero hay que saber una cosa. El haber jubilatorio se compone en un 50% por trabajadores en actividad que aportan y en un 50% por tributos comunes. El IVA, por ejemplo. Una porción del IVA, balances. Una porción del impuesto a las ganancias, balances. Si una ama de casa o un trabajador de la construcción, rubro en el cual hay 60% de trabajo informal, ¿no? El obrero de la construcción, el albañil, no es que no aportó porque no quiso. El que no aportó fue su empleador, no el obrero de la construcción. Ese trabajo informal, en el caso de la construcción, lo que nosotros tenemos que hacer es corregir y no culpar a la persona de la falta de otro. El Estado tiene que estar para suplir eso. El desfinanciamiento del sistema previsional argentino tiene que ver con que cada vez hay más trabajo no registrado. No con que la persona no hizo los aportes. Porque parece que es como un capricho. Mira, una cosa es una política focalizada. Quiero que todo, una industria textil que hoy está tan golpeada pueda instalarse en Chivilcoy, una localidad de la provincia de Buenos Aires que por suerte ganamos en estas elecciones. Felicito a Coti Alonso por esa victoria. Bueno, esa industria necesita apoyo del Estado. Bueno, te dejo que por 5 meses, hasta que vos te instales, crezcas y te vaya bien y demás, no pagues aportes y contribuciones. Bueno, pasados esos 5 meses tenés que registrar a todos tus trabajadores. Distinto es que yo diga, para contratar jóvenes en la Argentina, de 18 a 30 años, no pagues aportes y contribuciones. Son 2 cosas diferentes. La política de incentivo del Estado tiene que tener un norte, un objetivo y estar focalizada. Si vos haces una política general como la ley bases de quita de aportes y contribuciones, vas a desfinanciar el sistema previsional y no vas a traer nada bueno. No vas a generar una industria nueva, no vas a generar un trabajo nuevo. Entonces, una cosa es la política focalizada del Estado en el sur de la Argentina, por ejemplo, donde hay exenciones impositivas y tributarias. ¿Por qué? Porque hay que poblar el sur, porque hay que tener industria, hay que tener trabajo en un lugar inhóspito, etcétera, etcétera, etcétera. Por la cuestión soberana de habitar todo nuestro territorio. Y otra cosa es decir, bueno, quito multas al que no registra. ¿Se entiende la naturaleza disímil de la situación? Sí, claro. Sí, y te hago una última pregunta, te agradezco por el tiempo, y con esta cierro. Te había preguntado también respecto a, entonces,
¿qué es lo que impidió entonces en el gobierno de Alberto Fernández que se pudiera llevar algo así adelante? Y entonces en un futuro, acaban de juntarse para hacer Fuerza Patria, pero en un futuro gobierno, entonces tendrían las mismas dificultades para aplicar un proyecto tan grande. Viste, con el diario del lunes todos podemos hacer análisis, ¿no? Pero para mí hubo muchos factores. Primero, decir que el 2003 a 2015 sí se pudo hacer, ¿no? Se generaron 6 millones nuevos de puestos de trabajo registrados. Sí se pudo hacer. Se pudo tener un salario en dólares más mínimo vital y móvil más alto de toda América Latina. Jubilación otro tanto. O sea, sí se pudo hacer en nuestro país. ¿Qué faltó en el gobierno de Alberto? Conducción política. El que preside el país tiene que conducir de una manera decidida, enfrentar intereses, redistribuir la riqueza. Si no, no sirve. Si vos haces una ley de teletrabajo en el Congreso de la Nación y después el Poder Ejecutivo la reglamenta mal y no le obliga a las empresas a pagar la silla ergonómica, los materiales, los elementos de trabajo, que puedan las mamás que hacen teletrabajo tener un horario más flexible, por ejemplo, o la desconexión digital. El empleador no puede seguirte molestando después de tus... Vos tenés una hermosa ley, pero si no tenés un ejecutivo que tenga una actitud proactiva, agresiva, pero no en el mal sentido de la palabra, sino estar encima de los temas, y además te digo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos tuvo 6 meses discutiendo porque era el que no quería que saque la moratoria. Nosotros, acuérdense que 2023... terminamos votando la moratoria que después este gobierno sacó en noviembre, si mal no recuerdo. Y la estábamos queriendo impulsar. No quería el Fondo Monetario que nosotros pongamos la moratoria. ¿Qué pasó del 2003 al 2015? Gobernamos habiéndole pagado la totalidad de la deuda con el fondo. No teníamos un gerente o un acreedor privilegiado que esté en nuestro país vigilando la política interna. Esto es fundamental. El desendeudamiento es clave. Y creo que nuestro país tiene la soberanía suficiente, los recursos naturales suficientes para que con una fuerte administración, miren, tenemos el gasoducto, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos minerales, tenemos mares, tenemos territorio, tenemos gas, tenemos petróleo, al punto tal de que podríamos hacer una administración eficaz con agregado de valor para tener los dólares necesarios para cubrir la deuda externa, pero sin olvidar a la gente, ¿no? Sin olvidar a los que vivimos y a las que vivimos en Argentina. Gracias, Vanessa, por venir. Gracias.